Mi esposa olvidó nuestro aniversario, y salió con su jefe. Mientras yo la esperaba en casa. Hola a todos, bienvenidos de nuevo. Tenemos una historia totalmente nueva para compartir con ustedes. Así que, comencemos. Mi nombre es Sam. Después de que mi matrimonio terminó, aprendí que cuando tu esposa olvida tu aniversario para pasar la noche con su jefe, no solo está olvidando una fecha. Te está demostrando, exactamente, hacia dónde han cambiado sus prioridades. A veces, el descubrimiento más cruel conduce a la decisión más liberadora. Si disfrutas de historias como esta, tómate un momento para presionar el botón de me gusta. Y deja un comentario sobre desde dónde nos estás viendo. Déjanos saber. Ahora, volvamos a la historia. Había estado casado con Joanna por casi 7 años, cuando ella olvidó nuestro aniversario. Y pasó la noche con su jefe, mientras yo esperaba en casa. Con una cena romántica cuidadosamente planeada, que nunca sería comida. Fueron 7 años que habían comenzado con una calidez y conexión genuinas, pero que, gradualmente, se habían deteriorado, convirtiéndose en algo frío y vacío, que yo tenía demasiado miedo. O demasiada esperanza, para reconocer adecuadamente. Nos conocimos cuando yo tenía 27 años y ella 25, ambos viviendo en Chicago. Y trabajando en diferentes campos profesionales. Yo estaba en finanzas corporativas. Trabajando como analista financiero para una empresa de inversiones de tamaño mediano. Joanna estaba en la gerencia de marketing para una gran empresa de bienes de consumo. Nos habíamos conocido a través de amigos en común, en una fiesta de fin de semana. Y comenzamos a salir en serio en cuestión de meses. Los primeros años de nuestra relación y de nuestro matrimonio, habían sido genuinamente buenos. Habíamos sido afectuosos el uno con el otro. Y estábamos conectados tanto emocional como físicamente. Apoyábamos las carreras del otro, mientras manteníamos nuestra propia relación como la prioridad. Teníamos hermosos planes para nuestro futuro juntos, comprar una casa, tener hijos, y eventualmente, envejecer como compañeros de vida. Nos casamos después de salir durante 2 años. Fue una boda encantadora, con familiares y amigos. Tuvimos nuestra luna de miel en Europa. Regresamos y nos establecimos en la vida matrimonial. En un apartamento de 2 habitaciones cerca del centro de Chicago. Ambos avanzando en nuestras carreras, mientras construíamos nuestras vidas juntos. Los primeros años de matrimonio mantuvieron esa calidez y conexión, con noches de citas regulares. Y una intimidad física activa. Nos comunicábamos abiertamente sobre nuestras vidas y nuestros planes, sin guardarnos nada. Estaba claro que éramos un equipo. Alrededor de nuestro 5.º año de matrimonio, comenzaron a aparecer cambios sutiles. No hubo nada dramático al principio, solo pequeños cambios que eran fáciles de racionalizar. Como el estrés de la vida diaria, o las exigencias profesionales. Joanna empezó a trabajar más horas. Salía temprano hacia la oficina, y volvía a casa tarde por la noche. Incluso, traía trabajo a casa los fines de semana, pasando horas en su computadora portátil. En lugar de pasar tiempo juntos. Ella se centró, cada vez más, en su avance profesional. Incluso fijando su mirada en un ascenso a nivel de directora. Lo que significaría un aumento significativo en responsabilidad y en compensación. Cuando hablábamos, ella hablaba constantemente de posicionarse para ese ascenso. De los proyectos que necesitaba liderar, y de impresionar a las personas adecuadas. Yo apoyaba plenamente sus ambiciones. A la vez que reconocía que el avance profesional requería dedicación y sacrificio. Traté de ser el esposo comprensivo, que no se quejaba de las largas horas. O de la naturaleza absorbente de su trabajo. Pero, para ser honesto, la obsesión por su carrera nos costó nuestra relación. La calidez entre nosotros se enfrió gradualmente. La intimidad física se volvió menos frecuente, luego rara, y, finalmente, casi inexistente. A medida que pasaban los meses, ella alegaba agotamiento o estrés.
Y decía que solo necesitaba terminar este proyecto, o esa presentación, antes de que las cosas pudieran volver a la normalidad. Última noticia, la normalidad nunca regresó. Habíamos empezado a hablar sobre tener hijos durante el 4.º año de nuestro matrimonio. Ambos habíamos dicho que queríamos hijos desde el principio, incluso antes de casarnos. Tuvimos largas charlas sobre el momento adecuado. Y sobre cómo equilibraríamos nuestras carreras con la paternidad. Pero, para el 6.º año, Joanna se había vuelto inflexible sobre posponerlo, retrasando el embarazo año tras año. Su excusa era que quedar embarazada perjudicaría su progresión profesional. Que necesitaba asegurar el ascenso primero, antes de considerar tener hijos. Y que teníamos mucho tiempo, por lo que no debíamos apresurarnos hacia la paternidad. Cada conversación sobre la familia, o sobre nuestro futuro, terminaba con su frustración. O a la defensiva. Cada vez que surgía la discusión, ella se apresuraba a acusarme de no entender la presión a la que estaba sometida en el trabajo. De no apreciar lo duro que estaba trabajando para construir un futuro mejor para nosotros. Y de querer frenarla, o controlar sus decisiones. Yo cedía cada vez, porque no quería parecer controlador o poco solidario. No quería ser el esposo que obstruía las ambiciones profesionales de su esposa. Solo por lo que yo quería. Pero, en privado, estaba herido. Se sentía como si estuviera viviendo con una compañera de cuarto, que resultaba ser mi esposa. En lugar de vivir con una verdadera pareja. Este patrón se intensificó durante el 7.º año. Las horas de trabajo de Joanna se volvieron aún más largas. Llegaba regularmente a casa a las 9 o 10 de la noche. Incluso, cuando llegaba un poco más temprano. Probablemente tenía llamadas de trabajo durante la cena. Pasaba fines de semana enteros preparando presentaciones, o revisando documentos. Nuestras conversaciones se volvieron puramente logísticas, coordinar horarios, discutir las responsabilidades del hogar, y breves intercambios sobre asuntos prácticos. Sin ninguna profundidad emocional ni conexión. Intenté, en múltiples ocasiones, hablarle indirectamente sobre lo desconectados que nos habíamos vuelto. Elegía momentos en los que ella parecía relajada, y expresaba mis sentimientos cuidadosamente. Sin un tono acusatorio. Una vez, comencé mencionando que no estábamos priorizando nuestro matrimonio. Y que me preocupaba la distancia entre nosotros. Incluso con todo este cuidado al elegir mis palabras, Joanna, de todos modos, me acusó de querer dictar su vida. Me dijo que apoyara sus metas de ascenso, o que la dejara en paz. Veía mi preocupación como una crítica y un control. En lugar de como una preocupación genuina por nuestra relación. Yo me retiraba, herido y confundido, preguntándome si estaba siendo irrazonable. O si el hecho de esperar un poco de atención y conexión de mi esposa significaba que yo era un controlador, o alguien necesitado. Pensé en el divorcio frecuentemente durante este periodo. Me quedaba despierto por la noche, preguntándome si así sería el resto de mi vida. Y si se suponía que debía, simplemente, aceptar este abandono emocional. Como la nueva normalidad de nuestro matrimonio. Pero el miedo me impedía actuar sobre esos pensamientos. Miedo a las implicaciones financieras, perder bienes en un acuerdo de divorcio. Pagar manutención conyugal, el costo de los abogados, y los procedimientos judiciales. Miedo al costo emocional, las batallas, las discusiones. Y el proceso de desmantelar legalmente un matrimonio. Miedo a las consecuencias sociales, el juicio de familiares y amigos. Tener que explicar que salió mal, y la vergüenza de un matrimonio fracasado. Así que, me quedé en el matrimonio, en silencio. Esperando y rezando para que las cosas mejoraran milagrosamente. Me consolaba pensando que, una vez que Joanna consiguiera su ascenso, el estrés laboral disminuiría. Superaríamos este periodo desafiante. Y nos reconectaríamos para reconstruir lo que habíamos perdido. A medida que se acercaba nuestro 7.º aniversario, tomé una decisión. Un intento más para acercarme a ella.
Este se suponía que sería un gesto romántico. Para ver si la mujer con la que me había casado seguía siendo accesible. En algún lugar debajo de la extraña obsesionada con su carrera en la que se había convertido. Si esto fallaba, sabría definitivamente dónde estábamos parados. Pasé días planeando la sorpresa. Contraté decoradores para crear un ambiente romántico en nuestra casa. Ordené sus comidas favoritas del restaurante donde habíamos tenido nuestra primera cita. Compré velas y flores, y creé una lista de reproducción. Con canciones que habían sido significativas durante nuestra primera etapa de relación. La mañana de nuestro aniversario, me había despertado lleno de esperanza. Le di los buenos días a Joanna con una calidez genuina. Y esperé a ver si ella mencionaba el significado de la fecha. No lo hizo. En cambio, se arregló para el trabajo como cualquier otro día. Y se fue a la oficina sin reconocer que, hace 7 años, nos habíamos casado. Intenté que no me molestara, diciéndome a mí mismo que ella estaba distraída, y creyendo que... A pesar de todo, la cena sorpresa de esa noche seguiría funcionando. Tenía fe en que el esfuerzo que había puesto la conmovería, y que nos reconectaríamos. Esa tarde me tomé libre el trabajo para preparar todo, limpié meticulosamente todo el apartamento. Arreglé las velas y las flores, puse la mesa maravillosamente. Dejé la comida calentándose en el horno, y creé la escena romántica perfecta. Para cuando Joanna llegara a casa. Para la noche, todo estaba listo. La casa se veía hermosa, con una iluminación romántica, música suave sonando de fondo. Y la comida preparada para ser servida. Me cambié, poniéndome ropa elegante, y esperé a que Joanna llegara a casa. Su hora habitual de llegada pasó de largo. Las 7 se convirtieron en las 8. La comida se estaba enfriando. Las velas se estaban consumiendo. El ambiente romántico se estaba desvaneciendo, convirtiéndose en algo triste y desesperado. La llamé alrededor de las 8:30. Ella respondió, sonando distraída. Me dijo que estaba trabajando hasta tarde con su jefe en un proyecto urgente. Que llegaría a casa cuando pudiera, y que no debería esperarla despierto. Le dije que era nuestro aniversario, que había planeado algo especial, y que la estaba esperando. Sonó genuinamente sorprendida, y dijo que lo había olvidado por completo. Se disculpó brevemente, diciendo que intentaría terminar y llegar a casa lo antes posible. Me senté en nuestra casa bellamente decorada, sintiendo como el pavor se instalaba en mi pecho. Sabiendo que ella había olvidado nuestro aniversario. Que el trabajo con su jefe era más importante que el hito de nuestro matrimonio. Y que yo estaba solo, en lo que debería haber sido una velada memorable para nosotros. Pasaron las horas, e intenté mantener la esperanza, pero ésta se desmoronaba constantemente. A medida que el tiempo avanzaba sin que Joanna apareciera. Finalmente, llegó a casa alrededor de las 10:30 de la noche. La comida estaba fría. Las velas se habían apagado. El ambiente romántico se había disuelto, convirtiéndose en algo patético. Joanna entró, y vio el condominio decorado. La mesa estaba preparada para 2, mostrando el evidente esfuerzo que yo había hecho. Su expresión cambió, a una mezcla de culpa y cansancio. Se disculpó una vez más. Dijo que se le había olvidado nuestro aniversario por completo. Que el trabajo había sido tan abrumador que la había distraído. Y que se sentía terrible por perderse nuestra noche especial. La disculpa se sintió vacía, pero la acepté, porque no quería pelear. Solo quería salvar algo de este desastre de aniversario. Joanna parecía agotada, así que dijo que necesitaba una ducha. Porque había estado en la oficina toda la tarde, y se sentía asquerosa. Prometió que me compensaría por el día y el esfuerzo desperdiciados. Fue al baño. Escuché el agua de la ducha correr. Después de un rato, Joanna salió de la ducha en pijama, me dio una sonrisa cansada. Y dijo que estaba exhausta y necesitaba dormir. Asentí, mientras la veía ir al dormitorio. Sentí que cualquier esperanza restante se desvanecía.
Pasé las siguientes horas limpiando, tirando la comida fría, apagando las velas que quedaban. Y desmantelando el escenario romántico que no había significado nada. Porque mi esposa había elegido el trabajo, por encima de nuestro aniversario. Alrededor de la medianoche, fui al dormitorio. Joanna ya estaba en la cama, aparentemente dormida. La habitación estaba a oscuras, excepto por el tenue brillo de la pantalla de su teléfono, que se iluminó con un mensaje. Estaba recostada de lado, sosteniendo su teléfono. Debía haberse quedado dormida mientras lo usaba. Me acerqué en silencio, con la intención de tomar el teléfono y ponerlo en su mesa de noche. Mientras extendía la mano para tomarlo, no pude resistirme a revisarlo. El teléfono estaba bloqueado, pero yo conocía sus patrones de contraseña. La había visto desbloquear su teléfono cientos de veces, a lo largo de los años. Conocía las combinaciones que usaba normalmente. Ingresé lo que pensé que era su código actual, pero falló. Lo intenté de nuevo con una variación, pero también falló. Lo intenté por tercera vez, y falló de nuevo. Casi me rindo, pero, en el cuarto intento, usando una combinación de números que le había visto escribir recientemente, el teléfono se desbloqueó. El teléfono se abrió directamente en una conversación con su jefe. El hombre con el que había estado trabajando hasta tarde esa noche. Mientras yo esperaba en casa con nuestra cena de aniversario. El mensaje más reciente era de él, enviado hacía unos 30 minutos, ¿llegaste bien a casa? Joanna había estado escribiendo una respuesta, cuando, aparentemente, se quedó dormida. El mensaje estaba escrito a medias en el cuadro de texto. Gracias por lo de esta noche. Siento haber tenido que. El tono era íntimo, no profesional. No era el tipo de mensaje que le envías a tu jefe, o que tu jefe te envía a ti. A menos que la relación se extienda más allá del trabajo. A medida que me desplazaba hacia arriba por el hilo de su conversación, lo que encontré destruyó en mi mente lo poco que quedaba de mi matrimonio. Había meses de mensajes entre Joanna y su jefe, emojis cariñosos, coqueteos. Y referencias a encuentros que, claramente, no trataban sobre proyectos de trabajo. Algunos mensajes habían sido borrados. Podía haber vacíos en el hilo de la conversación, donde Joanna, obviamente, había intentado ocultar algo, pero sobrevivió lo suficiente, como para pintar una imagen clara. Mi esposa estaba teniendo una aventura con su jefe, y así había sido durante meses. Posiblemente más tiempo. Las largas horas de trabajo no se trataban solo de ambición profesional. Las trasnochadas no eran solo por proyectos y fechas límite. La distancia hacia mí no se debía solo al estrés y al agotamiento. Había estado invirtiendo su energía emocional, y probablemente física, en otro hombre. Mientras nuestro matrimonio moría por negligencia. Deslicé la pantalla para ver más mensajes, encontré referencias a encuentros en hoteles. Y leí discusiones sobre cuándo podrían verse, sin levantar sospechas. Encontré un lenguaje afectuoso, que debería haber estado reservado para un esposo, pero que, en cambio, estaba dirigido a su jefe. La angustia que sentí fue inmediata y abrumadora. Sin embargo, se endureció rápidamente, transformándose en una fría determinación. Todos mis miedos sobre el divorcio se evaporaron. Todas mis preocupaciones sobre los bienes, las batallas judiciales y el juicio social desaparecieron. Porque seguir casado con alguien que me había estado traicionando, de repente, era mucho peor que cualquier consecuencia de terminar la relación. Tomé capturas de pantalla de los mensajes más perjudiciales, los envié a mi propio teléfono. Y me aseguré de tener documentación de lo que había descubierto. Luego, borré cuidadosamente cualquier rastro de mi actividad en el teléfono de Joanna. Eliminé los mensajes enviados a mí mismo de su historial de mensajes. Y me aseguré de que no hubiera evidencia de que había estado revisando sus conversaciones. Después, puse su teléfono en la mesa de noche, donde originalmente tenía la intención de colocarlo. Y miré a mi esposa, durmiendo plácidamente.
Después de haber pasado nuestro aniversario con su amante. Mientras yo esperaba en casa como un tonto. Decidí, en ese momento, que había terminado. Había terminado de intentar salvar este matrimonio. Terminado de ser un apoyo, mientras ella me traicionaba. Terminado de aceptar la soledad y el rechazo, mientras ella le daba su atención a otra persona. Había tenido miedo del divorcio porque todavía la amaba. Todavía esperaba que pudiéramos arreglar las cosas. Y todavía quería preservar lo que habíamos construido juntos. Pero esa versión de nuestro matrimonio ya estaba muerta. Había estado muerta durante meses, mientras yo había estado demasiado ciego. O demasiado esperanzado, para verlo. A la mañana siguiente, me desperté con la cabeza despejada y decidido. Joanna ya se había ido, habiendo salido temprano para el trabajo sin despedirse. Dejó una nota diciendo que lamentaba haber olvidado el aniversario, y que me lo compensaría pronto. La nota se sintió como una burla, como si ella pensara que podía aplacarme con promesas vacías. Mientras continuaba con su aventura. Fui al trabajo, pero pasé el día investigando abogados de divorcio. Encontré a una socia de un bufete de abogados de familia muy respetado en Chicago. Hice una cita para el día siguiente, para reunirme con ella en persona. La abogada y yo hablamos de todo, la distancia emocional, el aniversario olvidado. Y el descubrimiento de la aventura con su jefe. Ella escuchó atentamente, hizo preguntas detalladas sobre nuestras finanzas, nuestros bienes. Sobre si teníamos hijos, y sobre cuánto tiempo habíamos estado casados. Luego, me explicó mis opciones. Dijo que, en Illinois, el adulterio podía afectar los acuerdos de divorcio. Y que la evidencia de una aventura. Especialmente con un superior en el lugar de trabajo, lo cual planteaba cuestiones sobre ética y límites profesionales. Fortalecería significativamente mi posición. La abogada añadió que podíamos presentar la demanda de inmediato, que el proceso tomaría tiempo. Pero que yo tenía un caso sólido, dada la documentación de la infidelidad. La autoricé a comenzar a presentar los trámites de divorcio ese mismo día. No quería esperar. No quería darle tiempo a Joanna para esconder bienes, o para preparar su propia estrategia. Quería que el matrimonio terminara tan rápida y definitivamente como fuera posible. Durante las siguientes semanas, me desconecté emocionalmente por completo de Joanna. Dejé de preguntar dónde estaba, o cuándo volvería a casa. Dejé de intentar iniciar conversaciones o conexiones. Dejó de importarme la distancia entre nosotros. Simplemente actuaba por inercia para coexistir. Mientras mi abogada preparaba la demanda de divorcio. Probablemente, Joanna pensó que yo, finalmente, había aceptado sus prioridades. Y que había dejado de ser un necesitado en nuestro matrimonio. Probablemente, se sintió libre de continuar con su aventura. Sin la inconveniencia de mis intentos de conexión. No tenía idea de lo que se avecinaba. Unas 3 semanas después de haberme reunido con la abogada. Los papeles del divorcio estaban listos. Mi abogada se encargó de que Joanna fuera notificada en su lugar de trabajo. Debatí si notificarla en el trabajo era demasiado duro, o si la avergonzaría innecesariamente. Pero luego, pensé en que ella había pasado nuestro aniversario con su jefe. Mientras yo esperaba en casa, en los meses de mentiras y traición. Y en cómo me había hecho sentir que yo era el problema, por querer la atención de mi propia esposa. Y decidí que ella podría soportar un poco de vergüenza. La notificación ocurrió un jueves por la tarde. Yo estaba en mi propia oficina. Cuando la abogada me envió un mensaje de texto para decirme que el notificador había entregado los papeles con éxito. Esperé, porque sabía que Joanna llamaría, o llegaría a casa furiosa. Sabía que la ilusión de control que había estado manteniendo, estaba a punto de hacerse añicos. Llegó a casa alrededor de las 7 de esa noche. Yo estaba sentado en la sala de estar. Cuando ella irrumpió por la puerta sosteniendo los papeles del divorcio. Con su rostro reflejando una mezcla de sorpresa y rabia. Empezó a gritar de inmediato, exigiendo saber de qué se trataban los papeles.
¿Por qué estaba haciendo esto? ¿Por qué no había hablado con ella primero? ¿Por qué había hecho que la notificaran en el trabajo, donde sus compañeros lo habían presenciado? Me quedé sentado allí, tranquilamente. No entré en su juego de ira, ni intenté justificarme o explicarme. Simplemente la miré con una frialdad que había reemplazado cualquier amor que alguna vez había sentido. Mi silencio fue más inquietante para ella, de lo que hubiera sido cualquier discusión. Siguió exigiendo respuestas, e intentando provocar una reacción. Finalmente hablé, diciéndole que había terminado con nuestro matrimonio. Que había tomado mi decisión, y que era definitiva. Le sugerí que revisara los papeles con un abogado. Joanna intentó usar el enojo y las acusaciones. Fingió no saber que había hecho mal. Yo permanecí inmutable. No le mostré ninguna de las pruebas que había recopilado. Simplemente sostuve que quería el divorcio, y que ella debería conseguir representación legal. Finalmente, se fue de la casa, diciendo que se quedaría con un amigo. Mientras averiguaba cómo solucionar las cosas. No pregunté qué amigo, porque no me importaba. Durante la semana siguiente, Joanna contrató a su propio abogado, alguien agresivo, que de inmediato comenzó a hacer exigencias. Su abogado solicitó una pensión alimenticia sustancial. Argumentó que Joanna tenía derecho a la mitad de nuestros bienes acumulados durante el matrimonio. Y pidió una compensación económica por sus supuestos sacrificios durante nuestros 7 años juntos. Las exigencias eran agresivas y excesivas. Estaban diseñadas, claramente, para maximizar lo que Joanna obtendría del divorcio. Mi abogada respondió, insinuando que había pruebas que dañarían la posición de Joanna. Aún no mostró explícitamente las capturas de pantalla, pero las mantenía en reserva como palanca de negociación. Pasamos por varias semanas de negociaciones, de ida y vuelta, entre los abogados. El abogado de Joanna presionaba por un acuerdo máximo. Mi abogada contraatacaba, elevando gradualmente el fantasma de las pruebas de la aventura. Finalmente, tuvimos una reunión cara a cara para intentar llegar a un acuerdo, yo, mi abogada, Joanna y su abogado. Joanna parecía desafiante. Claramente, ella pensaba que tenía la ventaja, y que yo cedería a sus demandas. En lugar de arrastrar las cosas por los tribunales. Su abogado comenzó resumiendo lo que querían. Dejó claro que estaban preparados para llevar todo a juicio, si yo no aceptaba sus términos. Los dejé terminar. Entonces, mi abogada declaró con calma que, si esto iba a juicio, ella presentaría pruebas de la aventura de Joanna con su supervisor directo. La evidencia era exhaustiva y estaba bien documentada. Lo que significaba que se convertiría en parte del registro público del tribunal. El color desapareció del rostro de Joanna. Su abogado pareció sorprendido. Ninguno de los dos se había esperado esto. Mi abogada explicó que un romance en el lugar de trabajo, especialmente con un superior, podría constituir violaciones éticas en la empresa de Joanna. Podría desencadenar investigaciones de recursos humanos. Y podría resultar en el despido de ambas partes involucradas. Explicó que esto podría destruir reputaciones profesionales. Que todo esto se haría público si procedíamos al tribunal. Que la empresa casi con certeza se enteraría, y que el jefe de mi esposa se vería implicado. Joanna se quedó sentada allí, congelada. Pude verla calculando las implicaciones, y entendiendo que tenía mucho más que perder de lo que se había dado cuenta. Había estado tan concentrada en maximizar lo que obtendría del divorcio, que no había considerado lo que podría quedar expuesto en el proceso. Su abogado solicitó un receso. Salieron afuera para consultar. Cuando regresaron 30 minutos después, todo el comportamiento de Joanna había cambiado. Pasando de desafiante a derrotada, y de agresiva a conciliadora. Su abogado propuso un acuerdo mucho más favorable para mí que sus demandas iniciales. Joanna renunciaría a sus reclamos sobre ciertos bienes. Aceptaría menos de lo que había exigido inicialmente.
Y estaría de acuerdo con los términos que nos permitieran cerrar este divorcio de manera rápida y silenciosa. A cambio, las pruebas de la aventura no se presentarían ante el tribunal. No se convertirían en un registro público, y no desencadenarían las consecuencias profesionales que... Ahora, ella entendía que estaban en juego. Acepté el acuerdo, no porque me sintiera generoso, sino porque me daba lo que yo quería. La libertad de este matrimonio, con mis bienes en gran parte intactos. Y sin años de batallas judiciales. El divorcio se concretó dentro de los 2 meses posteriores a esa reunión. Dividimos los bienes, de acuerdo con el convenio de conciliación. Joanna se mudó de nuestro apartamento. No teníamos hijos que complicaran el tema de la custodia. No hubo obligaciones continuas, más allá de la disolución legal. Todo había terminado. 7 años de matrimonio terminaron con firmas en documentos legales. Y con la división de las posesiones. Mirando hacia atrás ahora. Unos 18 meses después de haber encontrado esos mensajes en el teléfono de Joanna. Entiendo todo con mucha más claridad. Aprendí que el alejamiento emocional gradual es la muerte de una relación ocurriendo en cámara lenta, y que la creciente distancia de Joanna no se había tratado de estrés laboral o enfoque en su carrera. Se había tratado de que, su inversión emocional, se estaba trasladando a otra persona. Mientras mantenía nuestro matrimonio por seguridad o conveniencia. Aprendí que el miedo al divorcio mantiene a las personas atrapadas en matrimonios muertos. Todas mis preocupaciones sobre los bienes, las batallas legales, y el juicio social me habían impedido actuar cuando debería haberlo hecho. El proceso real, aunque fue difícil, no fue ni remotamente tan catastrófico como había imaginado. Aprendí que descubrir una infidelidad puede ser liberador, en lugar de solo ser devastador. Encontrar las pruebas de la aventura de Joanna me había liberado de la culpa por terminar la relación. Me había dado la claridad de que los problemas de nuestro matrimonio no tenían solución. Porque estaban arraigados en su traición. En lugar de deberse a los desafíos cotidianos de una relación. Aprendí que las pruebas de romances en el trabajo proporcionan una poderosa herramienta de negociación. Que la aventura de Joanna con su jefe me había dado un poder de negociación que protegió mis bienes y aceleró el divorcio. Y que ella valoraba más el evitar las consecuencias profesionales que el luchar por un acuerdo máximo. Más importante aún, aprendí que el respeto por uno mismo requiere de acción. Que había pasado demasiado tiempo aceptando la soledad, el rechazo y el abandono emocional. Que debería haberme ido antes, en lugar de esperar que las cosas mejoraran. Mientras Joanna me traicionaba. Ese nivel de traición no se podía salvar. No merecía el beneficio de la duda, ni segundas oportunidades. Lo que tuve con Joanna, especialmente durante esos últimos años, fue algo completamente distinto. Era una persona manteniendo las apariencias, mientras invertía su tiempo en otra parte. Era una persona aceptando la soledad, mientras esperaba que las cosas mejoraran. Un matrimonio que solo existía de nombre. Mientras la base emocional se desmoronaba. El aniversario olvidado no fue la causa de nuestro divorcio. Fue el catalizador que condujo al descubrimiento de lo que, realmente, había estado sucediendo. Fue el momento que me obligó a mirar lo que yo había estado evitando ver. Si Joanna hubiera llegado a casa esa noche, si hubiéramos tenido nuestra cena de aniversario. O si yo nunca hubiera tomado su teléfono ni descubierto la aventura. Todavía estaría en ese matrimonio. Seguiría solo, seguiría aceptando la distancia y el rechazo, y seguiría esperando que ella, eventualmente, me devolviera la inversión emocional que yo había estado haciendo. El aniversario olvidado, y el descubrimiento que le siguió, fueron los duros regalos que me liberaron de esa trampa. Joanna me mostró, exactamente, hacia dónde habían cambiado sus prioridades. Y, al hacerlo, me dio la claridad que necesitaba para irme. Porque la alternativa era quedarme con alguien que me había traicionado. Mientras yo había permanecido fiel. Eso, eventualmente, me habría destruido. Habría erosionado mi autoestima,
Hasta que yo ya no pudiera recordar que me merecía algo mejor. Esa es mi historia. Y tomaría las mismas decisiones nuevamente, sin dudarlo, porque el respeto propio no es opcional. Y ningún matrimonio vale la pena como para perderte a ti mismo tratando de mantenerlo. Y mucho menos uno, donde tú eres la única persona que sigue luchando para preservarlo.